Hola, bienvenidas y bienvenidos. En este vídeo vamos a resolver el ejercicio 6 del cuadernillo de problemas del tema 2. El enunciado de este ejercicio nos dice que una empresa competitiva tiene la siguiente función de costes. 2q al cubo menos 8q cuadrado más 16q más 60. Observamos, por lo tanto, que es una curva de costes totales a corto plazo porque tenemos un término que es constante, es fijo, es el coste fijo que son 60 unidades monetarias. El primer apartado, el apartado A, nos pide obtener la expresión de la curva inversa de oferta y representarla gráficamente. Recordad que la curva de oferta de un empresario individual nos dice para cada precio qué cantidad va a ofertar ese empresario. Luego la curva inversa de demanda, que en definitiva es la que representamos, nos dice qué precio es el mínimo al cual está dispuesto a vender cada cantidad que vaya a ofrecer el empresario. Es decir, es la función precio en función de cantidades. Para resolver este problema y obtener la curva inversa de oferta, partimos del problema de maximización del beneficio del empresario y la cantidad es la variable que tiene que decidir. El beneficio es precio por cantidad, que es el ingreso, menos los costes totales de producción, que vienen dados por la función 2q al cubo menos 8q cuadrado más 16q más 60. Por simplificación, y como estamos trabajando solo con un único empresario, vamos a obviar los subíndices J y realmente estamos utilizando la variable Q minúscula para indicar que es la cantidad producida por ese empresario individual. La condición de primer orden para maximizar esta función nos dice que la derivada del beneficio respecto de la cantidad se tiene que igualar a 0. Esta es una condición matemática para maximizar una función. Y tenemos que esto será precio, porque la derivada del ingreso en competencia perfecta es el precio, que es una constante, no depende de la cantidad, menos, y ahora el coste marginal, será la derivada de todo el coste total. Tendremos que será 2 por 3, 6, q al cuadrado, el exponente queda exponente original menos 1, menos 8 por 2, 16, por q, más 16 y el último término, la derivada de 60 del coste fijo, es 0. Y todo ello tiene que ser igual a 0. Ahora la condición de segundo orden, que nos dice que para maximizar la función, la segunda derivada tiene que ser menor que 0. Vamos a calcular la segunda derivada. Cogemos la primera derivada y derivamos respecto de q. La derivada de este primer término del precio no depende de cantidad, por lo tanto esto es 0, menos, y ahora la derivada del corchete, del coste marginal. Tendremos que será 12q menos 16, y la derivada de 16 de esa constante es 0. Y esto tiene que ser menor que 0. De aquí podemos despejar y tendremos que 12q tiene que ser mayor que 16. Fijaros que al quitar este signo negativo de aquí, lo que hacemos es invertir el signo de la inecuación y pasamos el menos 16 al otro lado con signo positivo. Y obtenemos que la cantidad tiene que ser mayor que 16 partido de 12, o lo que es lo mismo, que la cantidad tiene que ser mayor que 4 tercios, que es 1,3 periodo. Y por último, la condición económica, que nos dice que para que un empresario realmente le interese producir, el beneficio de producir una cantidad positiva tiene que ser mayor o igual que el beneficio de no producir nada, es decir, si la cantidad es 0. El punto en el que el empresario está indiferente entre producir y no producir lo conocemos como el mínimo de explotación, y en ese punto sabemos por teoría que coincide el coste marginal con el coste variable medio. El coste marginal, ya hemos calculado la expresión, es 6q
2q cuadrado menos 16q más 16 se tiene que igualar al coste variable medio, que calculamos a partir del coste variable, que es lo que estoy aquí subrayando, dividido por q, nos quedará 2q cuadrado menos 8q y más 16. Este 16 con este 16 se va. Y ahora pasando todo al mismo lado de la igualdad, nos va a quedar 4q cuadrado menos 8q es igual a 0. Sacando factor común 4q multiplica a q menos 2 igual a 0. Esta ecuación tiene dos soluciones. Q igual a 0, que la descartamos porque estaríamos en el tramo decreciente de los costes marginales, y Q igual a 2. Esta cantidad es la que se conoce como mínimo de explotación. El ejercicio nos pide obtener la expresión de la curva inversa de oferta. Por lo tanto, hemos dicho que tenemos que obtener precio en función de cantidad. A partir de la condición de primer orden, despejamos precio en función de cantidades de todo lo demás y nos queda tan sencillo como pasar todo este término del coste marginal al otro lado y nos queda en positivo 6q cuadrado menos 16q más 16. Ahora bien, esta no es la expresión de la curva inversa de oferta, le falta algo y falta que el empresario solo ofertará cantidades a partir del mínimo de explotación, es decir, cantidades que sean mayor que ese mínimo de explotación que hemos dicho que era 2. Y esta sí que sería la expresión de la curva inversa de oferta. Para representarla gráficamente tenemos que calcular primera derivada para ver si es creciente o decreciente, segunda derivada para ver si es cóncava o convexa o es una recta y luego puntos de corte con los ejes si corresponde. La primera derivada de precio respecto de cantidad, tenemos que va a ser 12q menos 16. A priori no sabemos si esta primera derivada es positiva o negativa, para lo cual lo que hacemos es, si igualamos esta expresión 12q menos 16 a 0, obtenemos que q es 16 partido 12, es decir, 4 tercios. En el caso de que Q sea igual a 4 tercios, la curva de oferta cambia de ser decreciente a ser creciente. Pero fijaros que hemos establecido como requisito que la curva de oferta solo opera a partir de Q mayor que o igual a 2 y 4 tercios es 1,3 periodo. Luego, este punto realmente no va a formar parte de la curva de oferta. El primer punto que formará parte será Q igual a 2. Y si Q es igual a 2, entonces vamos a calcular a ver cuál sería el precio al que el empresario estaría dispuesto a ofrecer esa cantidad. Reemplazamos en la curva inversa de oferta. Tenemos 6 por 2 al cuadrado menos 16 por 2 más 16. Que haciendo los cálculos tendríamos 6 por 4, 24, menos 32 y más 16, nos queda 8. Este sería el precio al que corresponde el mínimo de explotación, es el precio a partir del cual ofrecerá cantidades el empresario. Bien, si tenemos aquí, esto pongamos 1, esto es 2, a partir de esta cantidad 2, que es el mínimo de explotación, el empresario va a comenzar a producir. Por lo tanto, la curva de oferta comienza en este punto. Y este punto hemos dicho que le corresponde un precio de 8, que es el precio que corresponde al mínimo de explotación. Y a partir de aquí vamos a tener una curva de oferta que es creciente porque estaremos ya Q2 es mayor que 1,3, por lo tanto estamos en el tramo en el que la primera derivada es positiva y tendremos ya que estamos en un tramo creciente. Ahora bien, ¿cómo es este tramo? ¿Es cóncavo, es convexo o es una recta? Para ello tenemos que calcular la segunda derivada.
Y la segunda derivada de la curva inversa de oferta, si tomamos esta primera derivada, 12Q menos 16, si hacemos la derivada nos queda 12, que es mayor que 0, por lo tanto es convexa respecto del eje Q. Luego tendremos que nuestra curva será creciente y tendrá esta forma convexa. Y esta es la curva de oferta individual. En el apartado B nos van a preguntar algo que ya hemos resuelto en este primer apartado. Nos pregunta cuál es calcular el precio correspondiente al mínimo de la explotación y cuál es el beneficio de la empresa para este precio. Bueno, pues la primera parte ya la hemos respondido, porque teníamos calculado cuál era el mínimo de explotación, que es la cantidad 2, y ya hemos calculado cuál es el precio que corresponde a ese mínimo de explotación, es el precio mínimo a partir del cual el empresario va a producir, y ya hemos calculado antes que este precio es 8 unidades monetarias. Ahora lo que nos piden es, para esa situación, cuál será el beneficio del empresario si produce exactamente 2. Por definición sabemos que en ese punto, en el mínimo de explotación, el empresario está indiferente entre producir y no producir, por lo tanto los beneficios vamos a tener que obtener que es igual a menos los costes fijos, que eran 60, por lo tanto menos 60. Vamos a comprobarlo. El beneficio en este caso será el precio 8 por cantidad 2 menos, y ahora los costes totales. Tendremos 2 por 2 al cubo menos 8 por 2 al cuadrado más 16 por 2 más 60. Aquí dentro tenemos, esto es 2 a la cuarta, que es 16, esto es 8 por 4, 32, menos 32, esto es 16 por 2, 32, esto con esto se anula, y aquí tenemos más 60, y fijaros aquí los ingresos 8 por 2 son 16, que con este menos 16 se van a ir, y ese menos con este 60 nos queda menos 60. Exactamente los beneficios en el mínimo de explotación son exactamente los costes fijos con signo negativo.